Me encuentro muchas veces con el desplazamiento, que eso casi siempre es cuando una persona no puede expresar algún afecto, digamos, un enojo con alguien. Un ejemplo, ¿no? Es que mi jefe me hizo enojar porque me llamó la atención por tal cosa. Ah, llego a mi casa, le grito al perro. O sea, tal vez el deseo era gritarle al jefe, pero si le gritas al jefe, pues seguramente pues, va a tener sus desventajas, ¿no? Pero si le gritas al perro, entonces, pues el perro va a bajar las orejas, te va a espantar y te va a ir. Amor para los perros, pero o sea, es un ejemplo, ¿no? De desplazamiento. Y un mecanismo que también te encuentras en el psicoanálisis es la condensación. O sea, este para mí es de los más enriquecedores, es porque te lo encuentras cuando trabajas sueños. O sea, cuando estos sueños, todos loquitos, donde de repente estabas en un lugar con una persona y de repente ya estás en otro lugar con otra persona, viajando hacia un lugar que no conoces, pero que se parece al sitio donde creciste y te encontraste con gente que no era, pero que se parece a tus amigos de la época. Pues ahí nos empieza a hablar de datos muy interesantes. O sea, es una manera muy, muy, muy indirecta de que esos deseos que están reprimidos salgan. Porque, o sea, algo que tienen los mecanismos de defensa es eso, que son muy, muy funcionales, son muy buenos para que la persona se mantenga operativa. Incluso estaba pensando ahorita sobre el aislamiento, es otro mecanismo de defensa, donde la persona te puede estar hablando de algo que le sucedió, pero no le agrega el efecto, ¿no? Hace poquito estaba escuchando una entrevista que le hacen a un periodista de guerra y le dicen, oye, ¿cuál es la mirada que te has encontrado como en los conflictos que se te hace así más interesante? Y le dice, justo cuando viene un bombardeo, o sea, cuando suenan las alarmas hay terror, hay mucho miedo, la gente se oculta, pero cuando pasa el bombardeo, las miradas no te expresan casi nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento, no? O sea, aparte del shock, puede que hayas visto a tu gente caer, puede que hayas visto tu casa caer, y en ese momento te tienes que desplazar hacia otro refugio. En ese momento quizá no estás para llorar todo eso que ya no va a estar. En ese momento, de manera funcional, te desplazas a otra parte, ¿no? O sea, de esa forma sobrevives, o sea, porque te puedes quedar llorando en tu casa destruida, te puedes quedar llorando a tu gente y vuelve a iniciar otro bombardeo. Entonces, para ese tipo de circunstancias tan extremas, oye, pues un mecanismo de defensa de este tipo que pudiéramos nosotros pensar, oye, pues es que está bien mal porque esta persona no está sintiendo, para esa circunstancia es útil. Y quizá dentro de unos meses que se encuentre en otro lado con el resto de su familia, ahora sí va a ser como de, oye, ¿en qué momento van a salir esas emociones, no? ¿En qué momento vas a poder empezar a procesar? O sea, es nada más como un pedal de freno, así que se le pone al aparato psíquico y que después tocará retomar. Y o sea, este tipo de aislamiento es muy común también de encontrar con pacientes que han vivido circunstancias muy duras. O sea,
Creo que aquí en nuestro país tenemos muchos años que no, bueno, te iba a decir muchos años que no pasan cosas bien horribles, pero creo que es una mentira, ¿no? O sea, no, la guerra contra el narco pasó hace no tanto y estamos en una circunstancia social como cambiante, pero a lo que voy es que todos estos mecanismos que para unos pudieran ser patológicos, para otros son su forma de liberarse, su forma de sostenerse, mejor dicho, hasta que llegue otro mejor tiempo. Este, sí, creo que esos son los mecanismos principales que yo me he encontrado. Ok, entonces como para ir viendo si sí voy entendiendo o si me estoy escindiendo, que ese es otro mecanismo de defensa, podríamos decir que los mecanismos de defensa, algunos van a ser muy benéficos dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos e incluso son saludables para esta protección de nuestro día a día y que eso no vaya a generar como una situación catastrófica en nuestra vida. Y algunos otros, pues sí, son como un tanto menos saludables en el sentido que me puede llegar a generar un impacto importante en cuanto a salud, tanto física como mental, con lo que mencionabas, ¿no? Con la conversión, que entonces se está yendo ya todo a lo que es mi cuerpo y que en ocasiones hasta se pudiese llegar a ver como esta parte psicosomática o incluso con lo que mencionabas de cuando ya le damos como todas estas explicaciones a la persona que está con nosotros y es como de, no, es que no, él me ama, siendo que ya estamos viendo un punto importante de violencia y que ahí sí la vida puede llegar a generar puede correr riesgo. Entonces, aquí sí me parece que sería importante el no categorizar, bueno, sí categorizar como en cuanto a funciones de cada una, pero también el impacto que ésta puede llegar a generar en nuestra vida y que incluso eso pues nos lleva como a algunas frases, ¿no? Como al de lo que te choca, te checa, que sería con el primero que hablábamos. No sé si estoy entendiendo bien esto que estamos hablando, para puntualizar como un poquito más en esto, si son saludables, si no, si están bien, si están mal, si es como a grandes rasgos, a como voy entendiendo. Pues fíjate que, ¿no? O sea, los mecanismos de defensa, bueno, aquí me viene primero un cuestionamiento, ¿no? O sea, como, ¿qué es lo saludable? ¿Qué es lo no saludable? ¿No? En uno de los casos clásicos de Freud, este, una de sus pacientes no podía llegar a un recuerdo, estaba empezando, bueno, tenía bastantes malestares, y para esa chica, recordar a su padre en un burdel, pues era algo bien espantoso, ¿no? Era algo con lo que no podía, y en vez de mostrarse con, ¿cómo se dice? En vez de ella derrumbar como esa figura de su padre, estaba presentando síntomas corporales, ¿no? Entonces, creo que aquí hablar de que sean saludables, sí es un tema contextual. Creo que todos estos mecanismos que hemos comentado ahorita, todos los podemos llegar a vivir, o sea, dependiendo de nuestro contexto. Um, y pueden llegar a convertirse en circunstancias que lastiman. O sea, hay veces que es más fea la cura que la enfermedad.
Y en ese momento, donde la cura está siendo más dolorosa que la enfermedad, es regularmente donde llegan los pacientes, o donde nosotros los esperaríamos, ¿no? O sea, donde de repente quizá decir, estoy teniendo pesadillas, estoy teniendo sueños, deja voy con el brujo te va a dar una interpretación pues brujil, ¿no? Va a hacer algún ritual para que te calmes. Y nosotros empezaríamos a preguntar, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que estos sueños, que serían hasta cierto punto sanos, ahora ya no te están funcionando, ahora te están empezando a perseguir. Que de esos sueños, de eso que está siendo inconsciente, duele. Y qué otras maneras podrían haber para solucionarlo, para volverlo a pensar, qué otras formas pudieran encontrarse. O luego ni siquiera hace falta como buscar otras alternativas, sino que la persona se vaya dando cuenta, ¿no? ¿Qué es eso que me está pasando? Este, Creo que los mecanismos de defensa, así en sus extremos, como lo que ahorita comentábamos de la violencia, sí pueden llegar a tener sus riesgos. De ahí la importancia, pues, de que es de acercar a la persona, sí, a la información, pero también escuchar qué es eso que no le está permitiendo observar. O sea, son como esos, les llaman escotomas, son esos puntos ciegos, donde de repente ya no hablamos solo de un mecanismo de defensa, sino de un síntoma, y esos síntomas son los que hay que empezar a desenmarañar, hay que empezar a buscarlos. Y ahorita que mencionas, ¿no? Sobre todo este punto específico de comenzar a, pues sí, digamos, desmenuzar y todo esto. Evidentemente nuestra vida cotidiana está llena de mecanismos de defensa, y dejando de lado incluso, no únicamente el trabajo dentro de terapia, sino todo lo que eso implica y todo lo que eso mueve. Además, claro, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos hecho ahora sí que por sobrevivencia. ¿Cómo crees tú o cómo nos podrás explicar un poquito esta pregunta en específico que nos hicieron en Instagram? Que dice, ¿cómo podemos identificarlos específicamente en nuestra vida cotidiana? ¿Qué opinas? Es una buena pregunta y, o sea, mi primera respuesta sería asistir a análisis, empezar a analizarte, de una manera profesional, me refiero. Creo que el hecho de nosotros cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestros mecanismos de defensa puede dar frutos y puede ser difícil al mismo tiempo. O sea, ahorita me acordé de una pregunta, más que una pregunta, un comentario, como dicen en las conferencias. No, mentira. Una cosa que nos dijo un profe en la prepa, otra vez recordando la prepa, nos decía, lo que pasa es que a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido diferentes formas de concebirse respecto de sí misma, ¿no? O sea, han habido tiempos donde se ha considerado que la Tierra y el ser humano estaban en el centro de todo, donde los planetas giraban alrededor los planetas giraban alrededor de la Tierra. Este, Hubo en algún momento una persona que planteaba que la Tierra era como una especie de tortuga que caminaba hacia quién sabe dónde, ¿no? De hecho, ahorita estoy relacionándolo con la leyenda de Aang. No sé si la llegaron a ver esa caricatura.
Bueno, pues don editor Porfis, este, que es un león tortuga de la leyenda de Aang, es una representación bonita. Son tortugas gigantes donde vivían personas, donde se refugiaban y les daban poderes estas tortugas, ¿no? Y eran seres muy sabios también. Pero o sea, hemos considerado que podemos estar en una tortuga gigante que camina. Hemos pasado por un pensamiento donde resulta que todo gira alrededor de la Tierra. Y de repente llega un loquito y dice, oye, ¿sabes qué? La Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra no es el centro. Y a esta persona, cuando lo dijo, se le armó la de Dios es Padre. O sea, ¿cómo es posible que la Tierra no sea el centro del universo? Ah, Después empezaron a hacerse estudios, avanzó la fotografía, tanto en el planeta como fuera se han encontrado ondas que te muestran, ¿no? O sea, que la Tierra no está en el centro, que la Tierra está en alguna parte de todo el universo. Entonces, creo que este punto de vista de estar parados en la Tierra con una mentalidad donde solo la Tierra es el centro, nos privaba de tan siquiera considerar que existen más planetas, que existen más estrellas más allá de las que alcanzamos a ver. Entonces, de una manera similar puede llegar a ocurrir en los mecanismos de defensa. O sea, los mecanismos de defensa, recordamos, son inconscientes. No avisan así como de, a ver, voy a proyectarme en esa persona, ¿no? Nada más es, esa persona me caga, así, y ya. ¿Por qué? Sepa, me cae mal. Entonces, en ese sentido puede ser complicado. En ese sentido, encontrarte con otra persona, con un analista en este caso, pues sería interesante, ¿no? Para que sea otra persona desde otro planeta diciéndote, oye, los planetas son redondos y los planetas tienen formas así como de esfera. Y ya en ti queda si decides pensar que, oye, el planeta es una tortilla y es plana, la Tierra es plana, ¿no? Este, Eso pudiera ser un mecanismo de defensa. Estamos hablando de esta negación. Ahí está la evidencia, pero no estás dispuesto a mirarla, ¿no? Entonces, eso. Creo que esa primera respuesta, la respuesta que no es económica, porque no suele ser el caso de terapia que sea barato, pero sí puede ser muy, muy enriquecedor y puede ayudarte a descubrir muchas, muchas cosas de ti. Eh, Ahora, si me dices, oye Alonso, yo quiero la versión free to play, no estoy en la posibilidad. Creo que en el momento en el que nuestra vida empieza a ser difícil, vamos a empezar a expresar esos mecanismos de defensa. Creo que algo, algo que me genera ahorita como pregunta es que esta pregunta es la tosta en mi cabeza en este instante. No sé si esta persona en Instagram estaba refiriéndose a un mecanismo de defensa, o no sé si esta persona estaba refiriéndose a los síntomas. O sea, más bien creo que algo que yo consideraría en este momento sería en qué momento tú te estás sintiendo de una manera que ya sea que no estés funcionando, que te esté generando mucho malestar, que te esté generando falta de placer por la vida, o que vayas demasiado rápido y se te están pasando cosas así de la vista. Este,
si estás teniendo alguna alucinación, quizá, o sea, si están como esos síntomas, a partir de ahí podemos empezar a considerar qué mecanismos de defensa son los que se están presentando, ¿no? Este, o sea, esa es aproximación 2, aproximación 3 que se me ocurre, eh, pues hablando no solo de mecanismos de defensa, sino del inconsciente, eh, hablar de los sueños, como les comentaba, muchos sueños, no todos, pero sí muchos, pero capaz que sí todos, así como esto de, si quieres es broma, pero si quieres no es broma, pero los sueños pueden mostrar, dar una ojeada hacia ciertos deseos que podemos estar teniendo, conteniendo en nosotros y que no estamos en disposición ya sea de realizar o que capaz que te puede meter en un problema, ¿no? Capaz que terminas en la cárcel por terminar cumpliendo todos tus sueños. Este, los actos fallidos, las equivocaciones, cuando agarras y te equivocas en una palabra, cuando de repente, no sé, tú mire que estuviste en escuelas, ubicas a estos niños que de repente ya no eras su maestra, que eras su mamá, Mi mamá. ¿no? Hasta en el viaje a Chiapas, ahí un saludito a mis alumnos si lo están viendo, que ya luego no era como de maestra, era mamá, mamá, maestra. Nos quiero Sí, mucho. fíjate, o sea, ahí podemos estar hablando de ese detalle en particular, podríamos estar hablando de una circunstancia regresiva. O sea, sí, soy un muchacho de... ¿Cuántos años tienen en la prepa? ¿17 años? ¿18? 16, 18. Tengo 16, 18 años, pero en este momento de que estoy en la selva, en un grupo, ¿no? O sea, no estaban botados en la selva, estaban en un grupo, estaban fuera de su casa, estaban lejos de todo su entorno, lejos de sus papás. ¿Qué representa en ese momento la maestra? La mamá, ¿no? Y o sea, ahí se empiezan a jugar con las palabras. Y un cuestionamiento sería, oye, pues, ¿qué es lo que te recuerda esta persona, no? ¿O qué es lo que te estaba pasando en este momento para que esa que iba de guía se convierta en tu mamá, ¿no? Y también los chistes, o sea, los chistes es otro medio para conocer aquello que está inconsciente, y, y nos puede hablar mucho, mucho de lo que sucede en la persona. Eh, Hay una teoría que habla de que en todas las personas podemos tener ciertas características homosexuales, pero que no, o sea, no las desarrollamos, pues. Entonces, creo que todos hemos visto, hablando de adolescentes, pues estarse haciendo chistes, albures, sexualizados de hombres con hombres, ¿no? Entonces, ahí es como empezar a pensar, empezar a considerar, oye, esto estás haciendo muchos chistes muy seguido de homosexuales. Está bien, es un chiste. ¿Y qué es lo que está diciendo ese chiste? ¿Qué es lo que ese chiste dice de ti? Y la magia de los chistes, de los sueños y de estarte equivocando en los nombres, estarte equivocando de a dónde vas o que se te olvida algo, es que, por ejemplo, en estos adolescentes pueden explorar esa homosexualidad sin llegar a ser homosexuales. Entra dentro del terreno del juego, entra dentro de un terreno seguro y que incluso se incentiva, ¿no? A nivel social. O sea, estos
muchachos que están haciendo estos chistes también son los mismos chistes que hacían sus papás, pero con otras palabras, y nos habla de una sociedad con un conflicto respecto quizá con su sexualidad. Y ahí ya nos podemos meter a otros temas. O sea, ya no pasaríamos de lo clínico, sino a cómo los grupos pueden llegar a ser eh, discriminados, cómo eh, estos mismos conocimientos pueden ser utilizados para lanzarse a perseguir a otros. Entonces, o sea, creo que esos serían los medios principales para ir conociéndonos eso que está inconsciente y irnos acercando conforme sea necesario. Una maestra nos decía hace mucho tiempo, es que eh, a mí me pasaba que me tocaba la cama, pero no me acuerdo por qué. Y no quiero saber también. O sea, ese momento no es el momento. Y quizá para esa persona no llegará el momento, o tal vez sí, no lo sé. Tiene mucho que no hablo con ella. Pero si quizá esa persona investiga además, se va a encontrar con algo que no quiere saber, ¿no? Eso también es muy usual en la clínica. Eh, Cuando una persona te, te empieza a hablar poquito a poquito de algún tema muy delicado, eh, llega a suceder que la persona se va porque ya está muy cerca y no están en disposición de hablar de esos temas, ¿no? Ahí es donde lo que les decía, como de a nosotros no nos toca empujar a la gente para que hable de cosas que no está dispuesta a hablar todavía. Hay que ser pacientes, hay que tener tacto, tacto de, otra vez haciendo una representación, ¿no? De tener precaución, de saber que si una persona está mostrando un mecanismo de defensa, hay dolor, ¿no? Entonces hay que tener la precaución de no apretar, de no empujar, de no machacar, hasta que esa persona esté en su momento, con todo lo que eso nos implica para nosotros. Porque también hablando de psicólogos, ah, llegamos a vivir una temporada como muy, ¿cómo se le llama? Como muy omnipotente, donde sientes que porque sabes 2, 3 pesos de algo ya, uf, vas a cambiar el mundo. Y no, o sea, la verdad es que esa misma visión es la misma de quien está viviendo en una tortuga, ¿no? O sea, que no alcanza como a mirar más allá. Sí, Entonces, persona de Instagram, lo siento si no entendí tu pregunta. Espero que te sirva y si no te sirve me avisas y lo acotamos más. sí, y que eso también nos da como un pie a lo que seguía, ¿no? Que era el cómo puedo trabajar mis mecanismos de defensa, que me parece que igual con esta respuesta que tú nos acabas de dar, pues también nos está respondiendo esta otra pregunta. Entonces ahí fue un dos en uno. Sí, vayan Este, a terapia. sí, sí que pues para el poder indagar en nuestros mecanismos de defensa, pues sí va a ser bien importante pues ir con alguien que esté especializado en eso, porque ahorita se mencionaron solamente algunos, pero en realidad hay un chorro de mecanismos de defensa y que va a ser bien complejo el que yo solita o yo solito pueda irme percatando de, es que ahorita tuve este mecanismo de defensa, porque pues como bien mencionábamos, son inconscientes, entonces lo inconsciente no siempre
más bien nunca va a ser consciente, entonces pues va a ser bien, bien complejo el poder de manera eh, individual, el poder reconocer como estos mecanismos de defensa y que a su vez en ocasiones decimos en la vida diaria, ¿no? Es que tuve mis mecanismos de defensa, pero pues desde esta parte social, ¿no? Desde estas pláticas que llegamos a tener con los compas, con las comadres, pero que no siempre pues llega a ser eso. Entonces, pues me parece que todos estos puntos que se estuvieron abordando el día de hoy fueron bastante importantes para el poder conocer un poquito de lo mucho que son los mecanismos de defensa y que estos ejemplos que nos estuviste dando, Alonso, me fueron muy enriquecedores para poder comprender un poquito más este tema que pues los que estamos estudiando o hemos estudiado psicología, podemos llegar a tener complicaciones para comprender estos temas e incluso para las personas que ni siquiera sean psicólogos, que puedan comprender también estos temas de psicología con estos últimos puntos que tú nos estuviste dando para nuestra vida cotidiana. Y que también de alguna u otra forma nos invitan, ¿no? A conocernos a nosotros mismos, a comenzar procesos de autoexploración en el tema de psicoterapia, de cuestionarnos qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, de dónde viene esta conducta, de dónde vienen estos patrones, y que bueno, nos van a dar ciertas dudas también, que estoy segura de que también en este video van a surgir otras dudas que tal vez no tenían al inicio, porque justamente se está moviendo la información, pero de una forma global y general, se abarcaron temas importantes, bastante profundo también, bastantes temas dentro de los temas, por decirlo de alguna forma, pero pues sí fue bastante enriquecedor, definitivamente. Y de nuevo, Alonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, y que nos estás dando apertura para una nueva sección, se podría decir, que es con invitados. No, pues igual, felicidades, chicas, por su proyecto. Suena bastante interesante. Este, y yo lo que les quería decir es que ojalá que esta información, así como que se fue trabajando, les sea de utilidad a su audiencia. Y ahorita estaba pensando, ojalá que queden muchas dudas. Para mí, hablando de manera muy personal, eh, yo valoro mucho las preguntas más que las respuestas. Pienso que pensar que existe una verdad, pensar que hay algo que ya está dicho, que está inamovible, y es algo que nos puede atorar de repente. Entonces espero que aquí hayan surgido muchas dudas, que surjan muchas preguntas y que a partir de este movimiento se puedan elaborar muchos más videos. Sí, ojalá que sí, ya y que la gente nos vaya poniendo como cuáles son sus dudas, incluso si hay como algún tema de psicoanálisis que les llegue a interesar, pues que nos puedan avisar. Y pues me parece que por el video de hoy sería todo. Lo más posible es que se haya dividido en dos partes para que sea más digerible y que no sea tan cansado. Entonces, pues agradecerles a todos los que han llegado hasta este punto por haberlo escuchado y pues nos estaríamos viendo en un siguiente video en el mismo canal y quién sabe si a la misma hora, pero sí en el mismo canal. Muchísimas gracias a los dos por Gracias. este momento. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Bye bye.